Federal Uruguay y doctor en Ciencias de la Universidad de Concepción de Chile. Es profesor titular del régimen de dedicación total del Departamento de Ecología y Gestión Ambiental de Laudelar, investigador nivel 3 del SNI, ANI e investigador del Instituto SARAS. Las principales líneas de investigación se vinculan a la limnología y al campo de los sistemas social-ecológicos. En este contexto se destacan las contribuciones de las causas, consecuencias y gestión de los procesos de eutrofización en sistemas lénticos poco profundos, incluida gobernanza del agua. Las investigaciones comprenden las interacciones con otros cambios globales, particularmente el cambio climático y las transformaciones del uso del suelo. La producción de conocimiento, 92 artículos científicos y múltiples capítulos de libros, comprende fundamentalmente los niveles de organización comunitario y ecosistémico en los últimos 10 años, incluyendo aportes inter y transdisciplinares. La formación de estudiantes de grado, maestría, doctorado y postdoctorados están enmarcados en los programas de posgrado nacionales del PDCIDA y maestría en ciencias ambientales, así como en la Universidad de Wageningen en Holanda principalmente. Recibimos al doctor Néstor Macedo. Bueno, muy buenas tardes a todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. La verdad que ha sido un congreso de los que va a quedar en el rincón de los recuerdos, realmente muy disfrutable. Bueno, armé esta charla hace un tiempo, justamente a solicitud de Silvina y sobre todo pensando en varios de los perfiles que estaban tomando las mesas redondas y sesiones, y hoy cuando la terminé de armar hice un juego dije, bueno, pero si no le buscaran un título más atractivo, ¿no? Sobre todo mirar la charla con los aportes de Ringelet, me di cuenta de que uno lo podría escribir muy diferente, ¿no? Es el encuentro casi casual de escalas espaciales y temporales pertinentes en el campo de la limnología y sus aplicaciones. Luego, hacia el final estoy haciendo el spoiler de la charla y van a entender por qué casi casual. Lo importante, además de los datos que acaba de decir hace unos minutos sobre el currículum, el elemento fundamental es saber, bueno, cuál es la cosecha de quienes hablan, y en 1967, eso para entender la línea de tiempo. Básicamente vamos a estar narrando una historia que va desde 1967 a 2025, pero quédense tranquilos que la etapa de la infancia y la adolescencia no. ¿Cuál fue el disparador de esta charla? Bueno, este trabajo de 2006 en un volumen especial que justamente llevaba por título Explorando Resiliencia en Sistemas Socioecológicos, y es un artículo muy citado porque introdujo un lente de análisis, un marco que es, bueno, identificar y comprender lo que se llama discordancia de escalas en los sistemas socioecológicos, que básicamente se refiere a las escalas de los ecosistemas y las escalas de los sistemas que están vinculados a la gestión y el cuidado de esos bienes y servicios que provienen de la naturaleza, ¿no? Y hay de diferentes tipos, hay discordancias espaciales, hay discordancias temporales y también funcionales. Y obviamente un capítulo que siempre se analiza es la discordancia que se generan en la interacción con el dominio político, ¿no? La influencia de los ciclos electorales, etcétera, etcétera, y cómo combinan o no con procesos que ya son de muy largo aliento, sobre todo pensando en procesos de restauración, pero a veces somos muy poco autocríticos en que nosotros también tenemos varios aspectos que mejorar, ya pensando en aspectos que de alguna manera sostienen procesos por sus escalas espaciales y temporales que sostienen bienes y servicios que son críticos. Entonces este análisis está centrado fundamentalmente, si se quiere, en un análisis más autocrítico de la limnología, pero pensando ya en la interacción.
Bueno, esta línea de tiempo yo la arranco en 1985. Ese es el año que yo comienzo a estudiar en la universidad, concretamente en la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y para entender el contexto, bueno, ese año es el año que recuperamos el régimen democrático luego de una larga dictadura entre 1973 y 1984. Yo hice los 6 años de la escuela y los 6 años de liceo de dictadura. Y originalmente entré por la licenciatura en Oceanografía. Y ese año justo se comienza a desorganizar todo. Y en esa desorganización, fíjense qué locura, a finales del primer año estaba tomando un curso de limnología, ¿no? Algo nunca visto que esté en el primer año de una carrera, ¿no? Bueno, la cuestión es que me resultó, no sabía ni lo que era la limnología, pero me resultó fascinante la materia. Y bueno, ahí había personas muy destacadas, Wilson Pinto, Rubén Sumaruga, y puse el nombre de Ramón Margalef por 2 razones. Uno, porque obviamente Wilson tenía mucho contacto con él y se había en cierta medida formado con él, pero era claro que la estructura de esa sección era muy particular, ¿no? Esa sección, a diferencia de lo que ocurría en esa época, no se organizaba por una comunidad específica, sino que se pensaba en términos más ecosistémicos. Y bueno, había gente que trabajaba en las distintas comunidades, y algo muy, suena raro hoy, ¿no? Pero algo que era muy común es que trabajaran sobre el mismo ambiente, ¿no? Generalmente en aquella época cada uno trabajaba en su comunidad y además en su propio ambiente, ¿no? Lo que les voy a narrar es las primeras investigaciones que comenzamos a hacer en Laguna del Cisne, Canelones. Esto viene a ser la zona metropolitana, lo que se llama la Costa de Oro, y nosotros comenzamos muy temprano a hacer las investigaciones porque, bueno, había gente que estaba terminando la carrera, un gran amigo que era Pepe Tor, y Pepe nos decía, traten de comenzar a hacer su tesis lo más temprano que puedan, porque acá lo que pasa es que la gente termina los cursos y después se pasa años para terminar las tesis, ¿no? En aquellos años las tesis eran bastante distintas a la actualidad, más parecido a lo que podría ser una tesis de maestría, ¿no? Y bueno, arrancamos y decidimos trabajar en el Cisne. Decidimos porque éramos un grupito de 4 o 5, conocíamos esa laguna, y bueno, en ese formato y perspectiva de Margalef, lo que hicimos es, bueno, estudiamos este sistema y entre los 4 nos dividimos distintas preguntas y comunidades. Y yo fui el último a elegir y me quedaron las plantas acuáticas de ahí arranqué. Y también puse los nombres de Alicia Poy y de Juan José Ney porque es una etapa que ustedes no conocieron, pero en esos años era muy difícil, primero, acceder a bases de datos que te indicaran cuáles eran las contribuciones, pero después había que escribir una carta a los autores pidiendo los trabajos. Y a mí me tocó trabajar con Pisca Estratiotes, que era una especie que dominaba la Laguna del Cisne, y me acuerdo que mandé un montón de cartas y la primera que me contestó fue Alicia Poy, y me contestó un africano. Después nadie más me contestó y Alicia Poy me mandó 5 trabajos vinculados. Tengo el sobre, la carta, los trabajos, así que ese fue el primer paso. Bueno, pero en ese contexto, esta es justamente la laguna del Cisne, acá arriba. Esto hoy día está rodeado de una matriz urbana. Conocemos perfectamente su origen, se originó a principios del siglo XX por el traslado de un sistema de unas móviles que construyó el sistema de desagüe, unos humedales impresionantes y también una cobertura muy interesante de Pisca Estratiotes. Y ahí empezamos a trabajar y ahí, bueno, fuimos generando una serie de artículos. Tomo 2 que tienen que ver justamente con la variabilidad temporal y espacial de muchas propiedades físico-químicas de este sistema, que tenía una cobertura muy importante de Pisca Estratiotes y
por la interacción con el personal de la planta, sabíamos que cada tantos años quedaba absolutamente cubierto de plantas, incluso en algunas temporadas era necesario la ayuda de la Armada para despejar de plantas, porque bueno, generaba una serie de deterioro de calidad de agua. Y también realizamos un trabajo de descomposición específicamente sobre Pistia, porque nos pareció que era un componente central y, digamos, teníamos varias preguntas, hipótesis en cómo jugaba desde el punto de vista sobre todo de movilización de la carga interna, ¿no? Y bueno, simplemente tomo un detalle de acá. Esto, bueno, otra cosa que van a ver, acá estamos en la transición de la llegada de los computadores portátiles, ¿no? En estos momentos nosotros estamos explorando DOS, al mismo tiempo Macintosh y Sinclair, que era un sistema de Reino Unido, pero seguíamos haciendo los gráficos a tinta, ¿no? Y aquí lo que vemos es justamente el proceso de descomposición del Pistia terreote, la pérdida de peso seco en hojas arriba y raíces abajo. Y esto lo hicimos así porque de los estudios que teníamos nos dimos cuenta que cuando comienza la senescencia del Pistia terreote, lo que ocurre es que las hojas quedan flotando por el aerénquima, pero las raíces enseguida van al fondo, ¿tá? Y hay dos líneas porque, bueno, pusimos dispositivos justamente debajo de los bancos de plantas de Pistia terreote y en aguas abiertas. Y esta diferencia que ven es, bueno, en aguas abiertas se descompone más rápido que debajo de las plantas. Pero lo que nos llamó la atención es que si ustedes miran este otro gráfico que tiene que ver con el porcentaje de fósforo que hay en esa biomasa, el 50% del fósforo se pierde en el primero a 3 días, ¿no? Y eso era en este sistema una cantidad de fósforo que entraba en pocos días al sistema, que era enorme y que nos permitía entender la variabilidad de fósforo y de nitrógeno que veíamos en ese sistema, que obviamente tenía una dinámica muy controlada por qué pasaba en lo que podríamos denominar la carga interna. Producto de estos trabajos, para mí, digamos, fueron muy importantes, primero porque empezamos ya desde el inicio a combinar estrategias empíricas y experimentales, ¿no? El trabajo de descomposición, armamos todos unos dispositivos que realmente funcionaron muy bien para poner todas las bolsas de bronce en superficie y en el fondo, pero lo más importante fue que digamos, en esa dinámica de nutrientes apareció ya la primera interpelación, digamos, a nuestros esquemas de monitoreo, y es que de alguna manera esos muestreos regulares de una vez por mes nos perdíamos gran parte de la historia, ¿no? Sobre todo porque una parte importante de los cambios estaba asociado a cuándo ocurrían las primeras heladas y comenzaban los procesos de composición, ¿no? Y a veces entre un mes y otro usaba todo eso junto. Entonces ahí ya empieza a haber un cuestionamiento de bueno, cómo diseñar, digamos, temporalmente los muestreos y abandonar un poco esa lógica de agarrar el calendario y decir voy acá, voy acá. Lo segundo es que obviamente a partir de ahí comenzamos a pensar, obviamente ni siquiera sabíamos este término, en esto de cambios de régimen, es decir, bueno, sabíamos que estábamos en un sistema, pero que cambiaba radicalmente de configuración a lo largo del tiempo. Y no teníamos la menor idea que eso podía corresponder a un cambio de régimen. Recuerden que el trabajo de los estados alternativos es 1993, ¿verdad? Y además no teníamos la menor idea de qué factores condicionaban eso. Y en este trabajo también resultó interesante por digamos, las características, es que comenzamos a estudiar por primera vez el funcionamiento de humedales, ¿no? Porque teníamos mucho acceso a los principales tributarios y cómo respondían, y bueno, ya ahí
nos resultó muy interesante por la complejidad, ¿no? Dependiendo de qué estamos analizando, funcionaban como retenedores o podían funcionar como fuente en el caso de la materia orgánica, o funcionaban como transformadores, ¿no? Ahí aguas arriba teníamos un tambo importante, entonces ingresaban grandes cantidades de nitrato, pero lo que cortaba el humedal era amonio, ¿no? Retenía gran parte de nitrato y pasaba. Paso en el tiempo adelante, en 1996, y bueno, en ese contexto regreso a Uruguay, después de estar muchos años fuera del país, y comenzamos a trabajar en la restauración de un lago urbano, ¿no? Esto era una cuestión que tenía un componente muy estratégico en el sentido de que había habido un cambio de gobierno en la capital, que en el caso de Uruguay es el 50% de la población. Segundo, se había decidido restaurar los parques que estaban abandonados hace mucho tiempo, y uno de ellos es un parque muy emblemático que está vinculado al Parque Rodó, es un parque de diversiones. Y bueno, nos pidieron que nos concentráramos ahí, y nos pidieron, básicamente era Mario Shevor, que era el decano de la Facultad de Ciencias, una persona además muy vinculada políticamente a la coalición de partidos que estaba al frente de Montevideo. Y bueno, y ahí comenzamos a trabajar en la restauración de este lago, que voy a pasar a explicarles, y en esa interacción empezamos a también generar una cantidad de vínculos con todas las personas que aparecen. Y bueno, tomé algunos trabajos de esa época, pero lo importante que ven aquí es, bueno, este es el lago Rodó. El lago Rodó era una antigua laguna costera que quedó dentro de una matriz urbana. Como suele suceder, quedó no solo en la matriz urbana, sino que fue parte del sistema de saneamiento de la ciudad. Y bueno, se arregló toda esa situación, se vació, se sacó todo, se sacó 1,5 metros de sedimento por la carga interna, y este sistema, al desviarse todo el aporte de agua superficial, se decidió comenzar a alimentarlo con agua subterránea, y el sistema drena sobre unas especies de canales. Esto es, imagínense el estilo del Parque Palermo, ¿no es cierto? Es el mismo diseño, la misma época, lo que el lago es mucho más grande, y acá termina hacia el océano, ¿no? Entonces, todo ese trabajo inicial lo hizo la Facultad de Ingeniería, diseño de la sustitución del aporte del agua superficial por el agua subterránea, y cuando se estaba a punto de llenar, nos enviaron los datos del agua subterránea, y bueno, el agua subterránea tenía unos niveles de nitrato y de fósforo reactivo soluble muy altos, ¿no? Y eso tenía que ver con que, bueno, esa parte de la ciudad, el sistema de saneamiento ya tiene más de 100 años, tiene pérdidas, etc. Justamente lo que están viendo acá es, justamente van a estar viendo estas figuras en 3 dimensiones, donde aparece la concentración del agua subterránea, la concentración aquí en el lago, y después en estos 2 compartimentos, ¿no? Y bueno, lo que les decía, fíjense, la concentración de nitrato arriba, casi 20.000 microgramos por litro, ¿no? Y la concentración de fósforo reactivo soluble estaba por encima de 120 microgramos por litro. Lo que era claro es que, bueno, el sistema se iba rápidamente a eutrofizar, y bueno, y lo comenzamos a seguir durante 3 años, y lo que fuimos experimentando fue distintos manejos para tratar de revertir esa situación. Y básicamente lo que ven es el régimen normal de aporte de agua subterránea, luego eliminamos el aporte de agua subterránea, y luego lo que hicimos fue construimos una serie de humedales, básicamente con lo que antes llamábamos Estornia en Casipes, ahora Pontederia en Casipes, y lo recirculamos, ¿no? Y bueno, como era un sistema que nos quedaba muy cerca de la antigua Facultad de Humanidades y Ciencias, íbamos todas las semanas, ¿no? Porque nos quedaba
muy cerquita. Yo en el doctorado había trabajado mucho en laboratorio, entonces dije, esto vamos todas las semanas porque van a haber muchos cambios y va a ser muy interesante. Bueno, independientemente de estos aspectos, algo que nos resultó muy interesante fue, y que lo traigo a cuento en este momento, es, bueno, cómo analizamos la información de Soplánto, ¿no? Y recuerdo largas discusiones con un colega, que ni se recuerda, el abuelo, que claro, cuando pasamos de un Excel, ¿no?, de 80, 60 taxas a 3 grupos funcionales, venía un conflicto terrible, ¿no? Entonces, las discusiones eran muy interesantes justamente por, bueno, cómo los agrupamos, pero sobre todo cuando uno tiene una pregunta que es a nivel ecosistémico. Bueno, ¿cuál es la presión de rigoría que hay en este sistema? Más allá de los controles bottom-up, ¿qué pasa con los controles top-down? Y lo traigo a cuento por justamente esa dificultad que teníamos en ese momento de, bueno, ¿cómo agrupo esa información para que me permita responder la pregunta de una forma adecuada? Y ahí lo que comenzamos a observar fue cosas muy interesantes, justamente a detectar los periodos de emergencia sobre todo los cladóceros de mediano y gran tamaño, ¿no? Eran fundamentalmente en el mes de noviembre y un segundo pico en el otoño. Y eso lo pudimos observar con claridad porque íbamos todas las semanas. Después les voy a mostrar en otro sistema que justamente nos perdíamos esa información por las escalas de observación. Y otro aspecto que seguimos muy de cerca fue la evolución de la comunidad de peces, ¿verdad? Y eso también por una cuestión muy particular, una serie de movimientos en la ciudad tratando de salvar los peces del lago, porque el lago está en la matriz urbana y todo el mundo que se cansa de su pecera deja sus peces en el lago Rodó. Y el lago Rodó es probablemente el punto más diverso de peces en el Uruguay. Y bueno, y salvaron un montón de peces y justo salvaron a todos los pequeños plantívoros, ¿no? Y ustedes ven acá la biomasa total. Desde que arrancamos se llenó el lago y ya teníamos un stock gigantesco de peces, ¿no? Y bueno, justamente anulando la presión de rigoría por efectos de cascada. Y acá estuvimos trabajando también en términos de biomanipulación y bueno, nos dimos cuenta que las técnicas tradicionales de biomanipulación, removiendo pequeños peces omnívoros, plantívoros, pero sobre todo vivíparos, es como alimentar un burro a galletitas. Es imposible, ¿no? Por más esfuerzo que haga, no lo va a hacer. Pero hubo otro aspecto importante en esto de las escalas que justamente nos vinculó con Pauline Reynolds, que fue poner a prueba un esquema, digamos, de análisis de distintas asociaciones de especies en el fitoplancton. Y fue muy interesante y la verdad que yo al principio de todo este proceso no entendía, bueno, el entusiasmo y sobre todo el interés que tenía Reynolds en esta investigación, donde básicamente lo que estuvimos poniendo a prueba fue su esquema, donde, bueno, hay determinadas especies que ocurren, que tienen una denominación especial de grupos, asociaciones de fitoplancton y sobre todo que era relativamente, digamos, robusto en términos de poder predecir su ocurrencia. Lo que me di cuenta en el proceso es que, claro, tener un seguimiento de la evolución de una comunidad, como en este caso fitoplanctónica, semana a semana durante 3 años, desde que se vació, luego se llenó y tuvieron 3 años, era bastante particular, ¿no? Y sobre todo en una comunidad que tiene una dinámica muy rápida y donde además lo que estamos observando esta semana es la consecuencia de una serie de procesos y condiciones de la semana anterior, ¿no? Entonces, esto también me hizo pensar
¿no es cierto?, de que este encuentro fue totalmente casual, digamos, no fue pensado en la dinámica del fitoplancton, tiene esta particularidad, tenemos que hacer un muestreo lo máximo que podamos semana a semana. Esto fue más bien, nos queda al lado, vamos a tratar de recopilar todos los datos, pero en definitiva, justamente un punto central que emerge ahí es, de nuevo, las dinámicas temporales en las estrategias de muestreo. Y bueno, y acá nos conectamos con dos cosas. Uno es el tema de la perspectiva ecosistémica. Recuerdo cuando presentamos este trabajo en el año 2007, en el año 1997 en el Congreso de Limnología Argentina, y la primera pregunta que nos hicieron era ¿cómo trabajamos todos juntos?, ¿no? Y porque era bastante extraño en esa época justamente un análisis que tuviera todas las principales comunidades al mismo tiempo. Hoy es algo totalmente habitual, pero en esos años. Entonces, por eso lo resalto en el sentido, bueno, realmente tener una perspectiva ecosistémica, tener nuevas perspectivas, sobre todo de análisis más funcionales, ¿no? Y otros aspectos muy relevantes para nosotros en ese momento, producto que estábamos en un proceso de restauración y que tenía que ver con la recuperación y la gestión de un parque público, entramos por primera vez en contacto con un gran problema de la gestión ambiental, en particular del agua, que es la fragmentación en la gestión del agua. En este caso, como dependía y depende de la Intendencia Departamental de Montevideo, una fragmentación interinstitucional, ¿no? Era una cosa increíble. Yo, al escucharlos a ustedes cuando realizan todos estos trabajos de restauración de márgenes y bueno, viene la cuadrilla y vuela todo, bueno, acá nos pasaba cosas por el estilo. Y lo otro que nos resultó muy llamativo al estar en un espacio urbano, bueno, es que el espacio urbano lo usan colectivos muy diversos, con objetivos y motivaciones muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, un problema que teníamos era el mandarismo de todo el equipamiento eléctrico, ¿no? Porque bueno, al lado del parque había ciertas actividades que necesitaban poca luz y bueno, lo mejor era romper todo y bueno, y ahí se nos iban las bombas que recirculaban, etcétera, etcétera. Pero digo, más allá de la broma, más allá de que tenés que pensar en diseñar los sistemas para que no sean vulnerables al vandalismo, también hay una cuestión en ese momento, bueno, nadie discutió cuáles son las funcionalidades que se espera de ese parque. Y luego lo otro que era impresionante eran los temas de desigualdad y inequidad en todas las poblaciones que visitaban ese parque, ¿no? Veíamos una heterogeneidad impresionante y algunas cosas eran bastante fuertes. Salto hacia 1999 y ahí 1999, producto de este trabajo que habíamos hecho en el Lago Rodó, bueno, nos piden que trabajemos en la Cuna Blanca, que está en el departamento de Maldonado y es parte del suministro de agua potable de Maldonado, ¿tá? Acá había ocurrido un problema. En Uruguay se hizo un experimento de privatización del suministro de agua potable que involucró a dos fuentes de agua de Maldonado, justamente Laguna Blanca y Laguna del Sauce. Y bueno, la licitación estuvo pésimamente diseñada y lo que ocurrió es que vaciaron Laguna Blanca, quedó vacía y había que definir una estrategia y bueno, ahí caímos nosotros. En ese contexto, también lo que ocurre un poquito más adelante es un referéndum en el año 2004 en el Uruguay, que se vota básicamente dos grandes temas. Uno, bueno, que el suministro de agua potable tiene que quedar en el dominio público y se introduce un cambio muy grande en la gestión del agua y llega a la gestión integrada de los recursos. Y bueno, y ahí empezamos a trabajar, el sistema se empieza a llenar de agua y lo primero que ocurre es que queda cubierto de Geria densa, ¿tá? Y no tenía Geria densa antes de ese evento. Acá lo que están viendo es justamente en el momento que comenzamos a trabajar, que es el año 1999,
Lo que ven ahí es un mapa con este indicador de la abundancia que es el PBI, ¿no? Que básicamente lo que estamos midiendo es cobertura, pero también qué porción de la columna de agua está ocupando la vegetación. Y bueno, empezamos fíjense, lo agarramos en un nivel muy bajo, luego se fue recuperando y lo fuimos siguiendo su evolución en el tiempo, pero lo que era muy claro es que teníamos diferencias absolutamente muy notorias entre los sitios que estaban vegetados y los sitios sin vegetación. Y lo más interesante es que cuando analizábamos la estructura, sobre todo el zooplancton, era muy diferente entre los compartimentos, ¿no? Y bueno, sobre esta base empezamos también a explorar otras aproximaciones. Comenzamos a través de Felipe García Rodríguez con las investigaciones paleolimnológicas y bueno, fue un avance sustancial porque comenzamos en este caso de Laguna Blanca, a tener la evolución de este sistema desde la transición del Pleistoceno hasta la actualidad, y nos empezamos a dar cuenta que en realidad estos sistemas tenían ciclos en el Holoceno que habían tenido un estado trófico similar al actual en periodos más cálidos y húmedos y periodos mucho más mesotróficos o oligotróficos en periodos del Holoceno fríos y secos. Y esto era interesante porque nos permitía entender varias cosas. Y bueno, y ahí sobre esa información, sobre los patrones espaciales que veíamos de distribución espacial del zooplancton, comenzamos a hacer una serie de proyectos y a combinar tanto aproximaciones de trabajo de campo como experimentales, y nos concentramos mucho en entender un tema, era bueno, qué tan relevante es la actuación de herbivoría en el control del desarrollo del fitoplancton y sobre todo qué papel juegan las comunidades de peces y sobre todo si en el contexto biogeográfico nuestro la capacidad de refugio de las plantas sumergidas era importante si efectivamente ocurría como estábamos viendo en el hemisferio norte. Y al mismo tiempo comenzamos a investigar bueno, los mecanismos de interacciones entre las plantas acuáticas y el fitoplancton, y en este momento empezamos, además de la competencia de nutrientes, a mirar los efectos aleloquímicos. Nosotros tenemos un Potamogeton illinoensis que realmente es impresionante su efecto de alelopatía, no solo en términos de control de fitoplancton y el perifito, sino que los bancos de Potamogeton illinoensis son puros de Potamogeton illinoensis, o sea, también inhiben el establecimiento de otras plantas. No los quiero aburrir con los resultados, pero básicamente, sobre todo en este trabajo liderado por Carlos Iglesias, comenzamos a estudiar la distribución espacial del zooplancton y peces y también de camarones entre los sitios vegetados y los sitios de aguas abiertas, pero ese análisis se incluía muestreos durante el día y también durante la noche. Y ahí me llamó muchísimo la atención que bueno, encontramos mecanismos de desviación horizontal reversas, ¿no? Y eran explicados fundamentalmente porque teníamos una cantidad de larvas de Cauborus en la noche impresionante. Miramos los valores de abundancia y eran como los lagos del norte de Canadá, era una cantidad enorme, y lo que me resultaba más impresionante es que nosotros llevamos años muestreando siempre al mediodía y nunca habíamos agarrado una larva de Cauborus. Por eso les puse esta frase que no la malinterprete, el desconocimiento por falta de regulamiento de la noche, ¿no? Es decir, conocemos muy poco de la noche en términos biológicos, ¿no? Y otros aspectos importantes es que nos vamos dando cuenta que el marco de los estados alternativos y sobre todo las implicaciones de la biomanipulación tiene una serie tiene una influencia del contexto biogeográfico que es enorme, ¿no? Y eso recién en ese momento nos empezamos a dar cuenta, ¿no? No necesariamente una cobertura muy elevada de plantas acuáticas iba a generar un efecto de refugio para el zooplancton como ocurría en las zonas templadas frías, ¿no?
En el 2006, ahí, bueno, suceden varios cambios. Hicimos el proyecto Salga, este transecto prenatal y Tierra del Fuego. Comenzamos a interaccionar mucho con Edward Barnett, un compañero de Marte, y comenzamos a trabajar en otro sistema, también en Maldonado, que es Laguna del Viaje. Bueno, ahí todo el equipo de Salga. No voy a hablar de Salga porque yo quiero mucho el proyecto y todas las contribuciones, pero he hablado bastante. Es como esos bandas que le pedís que cante una cosa de nuevo y no lo querés hacer. Bueno, a mí me pasa lo mismo. Y bueno, en este sistema lo que pasó fue que, así, de forma muy repentina, entre agosto y noviembre del año 2006, quedó cubierto de plantas sumergidas. Y no solo de plantas sumergidas, sino que por arriba de las plantas sumergidas, como ven, quedó cubierto de este pequeño planta flotante de su helecho, Azolla filicularis, ¿no? Y bueno, y esto fue dramático. Esto está en la entrada de Punta del Este. Entonces lo que ocurrió fue que a finales de noviembre acá se había terminado de construir un edificio muy bonito y el mismo día se cancelan 2 ventas de apartamentos. Y se vendía ese terreno acá en varios millones de dólares y también se cancela la venta. Pero la venta significa que se pierde la reserva, ¿no? El terreno ese, la reserva eran $100.000 y la persona que va a comprar ve la laguna y dice: no, yo no meto más plata acá y no firmo, ¿no? Bueno, eso originó un caos dentro de la intendencia, porque fue un proceso muy rápido y veían así, de forma de un día para el otro, los impactos en el valor inmobiliario del terreno, y nos pidieron, bueno, ¿qué hacemos acá? Bueno, ¿y qué hacemos acá? Nos agarró muy bien parados, porque llevamos estudiando años esta laguna, con objetivos que estaban vinculados a lo que hablamos hace unos minutos, pero nos plantearon un desafío muy impresionante, ¿no? Digamos, era un desafío muy grande para nosotros porque la cuestión era, bueno, ¿cómo controlamos la vegetación acuática? Pero ¿cómo controlamos sin transformarlo en una sopa no, ¿no? Es decir, sin que se nos generen floraciones de cianobacterias. Y la verdad que nos asustaba mucho el desafío porque al mirar la literatura, la casi totalidad de los ejemplos eran no exitosos. Digamos, se controlaba la vegetación, pero inmediatamente quedaba floración. Y otra cosa que nos impresionó fue que, bueno, nos hicieron las preguntas y dijimos, bueno, esto hay que cosecharlo mecánicamente y hay que seguirlo muy en detalle. Y lo resolvieron en 24 horas. Bueno, ¿cuánto sale esa máquina? Sabíamos esta máquina, seguramente la reconocen porque es de aquí, producida en Buenos Aires. Y justamente el dueño de este terreno, que al cancelar la venta le llegó $100.000, esta máquina salía $70.000, dijo: yo la compro. Y la compró. Para nosotros era un mundo surrealista. Habíamos estado 15 años en Montevideo y nunca habíamos podido comprar una máquina, ¿no? Y acá sí, de la noche a la mañana. Y bueno, la cuestión es que se nos plantea ese desafío y comenzamos a cosechar, pero comenzamos como teníamos mucho incertidumbre en relación a cuánto cortar, cuál era su distribución espacial, etcétera. Lo que están viendo en la parte de aquí es justamente el sistema quedó dominado por Myriophyllum pitense y decidimos comenzar a sacar una pequeña parte en este sector, ¿verdad? Pero lo que sí nos tomamos como recaudo fue, bueno, comienza a trabajar y lo vamos siguiendo día a día, ¿no? Comenzó a trabajar un 28 de diciembre y lo seguimos día a día. Y aquí lo que ustedes están viendo es, en la gráfica de arriba, la concentración de fósforo total. El sistema se fue cubriendo de vegetación sumergida. La flecha roja les indica en el momento que empieza la cosecha y la respuesta. La cosecha duró del 28 de diciembre al 15 de enero. Solo eso. Y ahora les voy a explicar por qué. Porque cosechamos solo esta parte, acá toda la máquina, pero la planta se nos desapareció de todo el sistema, ¿no?
lo cual fueron días muy angustiantes porque dijimos, se nos fue la moto, este sistema lo damos vuelta. Pero fíjense los gráficos de fósforo total. En ese año 2006, del verano a la primavera, pasamos de 70-75 microgramos por litro de fósforo total, que era el promedio histórico, y llegamos a casi 300. Eso es simplemente movilización de carga de nutrientes, uno asociado a la planta, pero fundamentalmente asociado al sedimento, y lo vamos a ver por qué. Y lo otro que es impresionante es cómo el sistema se recupera rápidamente. Fíjense que prácticamente en el propio verano ya desciende y en el invierno ya estamos por los niveles de promedio. Lo mismo pasa con el nitrógeno, pero demora un poco más. La respuesta es algo similar en términos de la biomasa fitoplanctónica, pero le lleva una estación completa más. Pero lo importante está acá, en este gráfico. Este gráfico lo que nos está indicando en las barras negras es la concentración de oxígeno en la superficie y en la barra blanca la concentración en la interfase agua-sedimento. Y lo que estamos viendo cuando el sistema queda, como lo vieron en la foto, es que hay diferencias enormes de oxígeno entre superficie y fondo. Y esta es una observación del mediodía. Esto significa que en la noche es mucho más, el déficit va a ser mucho más grande. Y fíjense que se comienza con la cosecha y rápidamente se recupera la condición normal. Termino con esto. Fíjense, justo ahí comenzamos esto es el año 2006, comenzamos a probar la sonda SISI de registro automatizado, y lo que están viendo ahí es el potencial de óxido de reducción en una sonda ubicada a mitad de la columna de agua. Fíjense lo que sucede, queda prácticamente en condiciones de hipoxia o anoxia desde la mitad de la columna para abajo. Y vean el efecto positivo de la cosecha, ¿no? Mecánica, rápidamente lo restablece. Y termino con esto. Fíjense que la respuesta clásica, ¿no? Una dominancia total de plantas, todo sedimenta, no hay casi turbidez, un agua transparente como estar en una pecera, pero la cosecha mecánica remueve gran parte del perifito en el material adherido, y esa turbidez se nos propagó a todo el sistema. Y la planta la terminamos eliminando a todo el sistema, no porque salimos a cortarla, sino que la cortamos en una pequeña parte y el efecto de la turbidez fue tan dramático que se propagó en el resto del sistema. Entonces, digamos, de esta experiencia, lo que sacamos en claro era, cómo gestionar decisiones con una incertidumbre muy grande. La única alternativa es el manejo adaptativo, ¿no? En esa época nos llevaba varios minutos explicar qué era el manejo adaptativo. Esto después de la pandemia ya se simplificó, todo el mundo sabe de qué estás hablando. Pero lo otro fundamental es que en este caso pudimos definir una estrategia adecuada porque teníamos información de este sistema, sabíamos la trayectoria, lo veníamos estudiando desde el año 2000, lo cual también es una particularidad porque cuando sucede este tipo de problemas generalmente no tenés datos del sistema, no tenés. Lo otro que también es importante es entender, este es un caso, muy particular por el contexto socioeconómico en que se encuentra. Por ejemplo, esa maquinaria en Montevideo nunca la habíamos podido comprar, y ahí también se plantea un desafío de, que también hay que mirar el resto del ecosistema, ¿no? Como llaman en el mundo del emprendedurismo, ¿no? Es decir, la información que nosotros generamos, pero ¿qué pasa con la disponibilidad de ese tipo de herramientas, ¿no? Nosotros acá tuvimos que innovar mucho desde el punto de vista administrativo, porque nos pasó varias veces que se licitaban horas a empresas para que hicieran esta tarea, y de repente en el seguimiento a los 20 días me decían, no, tiene que parar. Y claro, si no hay empresa que pueda hacer ningún plan ni sobrevivir. Una de las cosas que empezamos a hacer, licitamos un montón de horas, y si hay que cortar acá porque los efectos son negativos, te vas a otro sistema y hacemos una tarea que sea importante. Y otro aspecto es que, claro, acá ya comenzamos a trabajar con grupos, ¿no?
pequeñas redes que involucraba a gestores de la intendencia, pero también actores de la sociedad civil, muy fuertes en este caso, y un punto que justo aparece en la línea que me parece fundamental, que es la construcción de confianza, ¿no? Esto es un proceso que lleva mucho tiempo. En una entrevista en profundidad, de casi 3 horas de duración, el ingeniero principal responsable del lado de la intendencia, Jorge Urcade, de gran valor, él en una parte de las entrevistas nos dice, bueno, pero ese modelo que ustedes tienen de estados alternativos, honestamente pensaba que estaba solo en su cabeza, ¿no? Y dijo, y le presté atención cuando pasó esto, que empezaron a cosechar y ustedes anticiparon que podía suceder un cambio rápido y que podía desaparecer la vegetación de todo el sistema, y realmente pasó. Pero también pasó otra cosa muy interesante en este proceso. Porque imagínense para los usuarios esta cuestión de decir, tengo que dejar una cantidad, tengo que cosechar, pero no puedo cosechar todas las plantas, tengo que dejar una parte. Eso para muchos usuarios es inadmisible, ¿no? Y acá lo que nos pasó en una temporada, 10 años después, es que dentro de todas las cosas que se monitoreaban, no se monitoreaban las poblaciones de aves. Y tuvimos 2 especies de polla de agua consumiendo Aegeria densa, y era como tener 2 o 3 cosechadoras más aparte de esta. Y bueno, lo que ocurrió fue que tuvimos una floración de oligospermo tremenda, con olor, con toxinas, etcétera, con problemas incluso respiratorios en los vecinos. Y bueno, digamos, a golpe se aprende, pero ese proceso de confianza se construyó así, y bueno, nunca más se planteó ese tema, ¿por qué no lo cosechamos todo en lugar de una parte, ¿no? Esto para mencionar también que a veces las crisis son ventanas de oportunidad de conocimiento. Y ya voy terminando, no veo bien con el tiempo. Después tuvimos también dentro del marco de Sarga trabajando mucho en el centro de Pantanal, en el entorno de Cuyabá. Y acá empezamos a trabajar en un sistema que en realidad nos convocó una alumna de doctorado de Veracruz, Simone, porque ella veía un patrón muy cíclico. Recuerden que acá hay un ciclo muy regular de pulso de inundación, muy regular, que tiene una amplitud de 1,5 metros, 2 metros, pero que veía un patrón muy inverso a lo que predecía la teoría. Es decir, acá aparecía otra Egeria, Egeria najas, en los periodos de aguas altas y desaparecía en los periodos de aguas bajas, ¿no? En el sentido contrario a lo que predecía la teoría, ¿no? Y básicamente acá lo que ocurría era ventanas, ¿no? Aquí y aquí, donde teníamos una importante abundancia de plantas sumergidas, y que luego prácticamente desaparecían, y obviamente la respuesta del sistema en términos productor primario quedaba dominado por fitoplancton, en ese caso estimado por la cantidad de clorofila A. Y lo que tienen aquí en los círculos es justamente el periodo de aguas altas, periodo de aguas bajas y periodo de aguas altas. Acá tienen que tener en cuenta que esto es una particularidad en este sentido. El centro de precipitación está a 2.000 kilómetros de acá. Esto genera un acúmulo de precipitación enorme que se va propagando por una planicie de inundación enorme a una velocidad muy lenta, y lo que llega a la laguna Coqueiro en ese traslado es un agua muy transparente y que muchas veces trae los propios coágulos de Egeria najas. Pero acá lo que vimos, en definitiva, es que había un patrón muy regular de ocurrencia y desaparición de Egeria najas, pero que no solo estaba condicionado por ese descenso del nivel de agua, también había un cambio en el régimen de vientos muy importante, porque en ese periodo de aguas bajas la intensidad del viento era muy superior, eso produce resurrección del sedimento, etc. Luego, en otro sistema, aguas abajo donde estábamos,
había un sitio de monitoreo de larga duración, un pequeño cuerpo de agua, pero ese cuerpo de agua se monitoreó por décadas y una de las cosas que se veía justamente eran cambios de régimen. Y ese cambio de régimen estaba asociado a cambios muy bruscos en el ensamble de peces. Y esos cambios en los ensambles de peces lo generaba justamente el pulso de inundación. Y básicamente dentro de los peces vintívoros el sábalo era una pieza clave. Y esto lo conectamos con lo que hablábamos de la charla de ayer, ¿no? Como en muchos sistemas el pulso de inundación en términos de la estructura de peces significa como barajar de nuevo y puede quedar un ensamble distinto, y eso tiene efectos en toda la estructura y el funcionamiento. Y luego nos pusimos a estudiar otros sistemas vinculados al entorno de Cuyabá, concretamente esta laguna Samariana y laguna Yacororé, y algo que pudimos hacer combinando mucha información, muy buenas bases hidrológicas de niveles hidrométricos, pero información satelital de la más grande, de Yacororé, es que efectivamente también existen cambios de régimen ahí que tienen que ver con oscilaciones climáticas, pero en este caso teníamos la incidencia muy fuerte de una mega represa que se construyó aguas arriba, que se llama Manso, ¿no? Pero es interesante cómo en una serie de datos tan largos, y bueno, ahí todo el potencial también de la teledetección en que nos permite ir mucho tiempo atrás, poder no solo entender los cambios, en este caso no solo cambios en el tamaño del cuerpo de agua, sino cambios muy importantes entre el área del espejo de agua libre de vegetación y el área con vegetación litoral, que en este caso son básicamente equinocloa y otras especies con una forma de vida similar. Y otro aspecto inquietante, muchachos, fue el Samariana. Acá viene el río Motú y acá desemboca justamente el Yacororé, y acá el río Motú es de aguas muy claras y con un alto contenido de materia orgánica. Y acá llega y desemboca Yacororé, que es un agua turbia, material de suspensión. Lo que están viendo ustedes acá es aguas altas y aguas bajas, los patrones de turbidez, pero más interesante que esto, muchachos, es, fíjense la presión parcial de CO2, ¿no? Esto es aguas altas y aguas bajas, fíjense el tremendo gradiente de presión parcial de CO2, ¿no? Acá esperable con esa carga de materia orgánica de la costa del Motú, pero presten atención acá. Esto es un gradiente de poquitos metros, un gradiente enorme en términos de presión parcial de oxígeno, y está asociado a los bancos de litorales de plantas flotantes libres de campo. Entonces, una de las cosas que nos dimos cuenta aquí, todavía no lo publicamos esto, es en términos, cuando analizamos la capacidad de secuestro o de emisión de CO2, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Tenemos estimaciones o tenemos número de teléfono? ¿No? Porque si uno va acá y toma en una aproximación clásica 2 o 3 puntos, te llevas una información que no está muy distorsionada de la realidad. Y el otro aspecto fundamental de aquí que sacamos fue justamente que, bueno, lo que aprendimos de todos estos casos es que hay una multiplicidad de cambios de régimen. Lo que nosotros conocíamos a partir del artículo de Schaeffer, Moss y Eppersen del 93, que es estados alternativos, eso implica histéresis, ¿no es cierto? Eso es un tipo de cambio de régimen, pero hay muchísimos, y en eso también tuvimos que evolucionar, y en el caso de las ciencias marinas estaba mucho más avanzado. Termino acá. El ciclo final que nos involucra a otro sistema que es la laguna del Sauce. Se han estado presentando varios trabajos al respecto de esto, pero es un sistema muy complejo porque son varias lagunas conectadas con configuraciones muy diferentes. Acá domina la vegetación acuática, acá domina fundamentalmente el fitoplancton, y bueno, es el principal fuente de agua del departamento Maldonado. Y si lo miramos en términos de personas abastecidas, es la segunda reserva de agua del país.
Y bueno, acá comenzamos a trabajar, y una cosa muy importante es que, bueno, si ven estos autores, Carolina Crisi viene del campo del aprendizaje automático, Rafael Terra es un investigador de ciencia de la atmósfera, pero otra cosa muy importante es que estos dos muchachos que están aquí son técnicos que trabajan en el laboratorio de la planta, que tienen un conocimiento de patrones, que de repente no tienen tiempo para analizarlo, pero ellos saben y han visto a lo largo de su vida una cantidad de variaciones, muchas veces son el principal generador de hipótesis de trabajo en los diálogos con ellos. En el caso este fue muy llamativo porque era un sistema que presentaba patrones muy regulares de oscilación de la turbidez, ¿no? Muy regulares en el sentido cambios muy bruscos, ¿no es cierto? Y que luego tenían un decaimiento muy lento. Ese decaimiento muy lento son 15-18 meses, ¿verdad? Y lo que pudimos analizar en este caso aplicando un CAD es entender, bueno, cuáles son los drivers que originan esos cambios tan bruscos. Básicamente son grandes temporales, muchas veces solo de viento del cuadrante del suroeste, los pamperos, o a veces son viento y fuerte precipitación, ¿no? Pero también lo que es interesante a partir de esta información, y esta es información que justamente incluye observaciones día a día de la captación de agua, ¿no? Este es un sistema, si hubiéramos querido hacer esto en otro lugar de Uruguay, es imposible, no solo porque no tenemos una información tan detallada, sino que en la parte meteorológica tenemos pegado un aeropuerto, entonces tenemos una de las bases de datos en términos meteorológicos mejor del país. Y bueno, y hemos trabajado mucho en entender la dinámica sobre todo de la floración de cianobacterias, y lo que es interesante, y esto es el tema tan recurrente, bueno, de tener bases de larga duración, es que nosotros en el 2015 tuvimos una crisis enorme en este sistema por múltiples causas, pero una parte del problema se nos generó por la abundancia de Raffidiosi y Racibowski, y sobre todo por niveles de saxitoxina muy altos que la planta apenas podía, digamos, tenía una eficiencia muy grande, la planta del 90 y pico % de remoción, pero el punto de partida de saxitoxina era tan alto que salíamos jugando al borde del reglamento, ¿no? Pero lo interesante, fíjense que desde el año 2002 al 2020 solo 3 veces aparece, ¿no? Y aparece en condiciones muy particulares, ¿no? Que es un agua muy baja, periodo de sequía, pero un agua muy transparente. En un sistema como este, tener agua transparente con muy poca profundidad, menos de 2 metros de profundidad media, se tiende a resorprender de nada. Entonces, esto es, para nosotros también fue un aprendizaje muy importante, porque no es solo mirar temperatura y precipitación, hay cambios importantes en el régimen de vientos, ¿no? Que tienen unos patrones que recién en este momento comenzamos a ver. Y bueno, en el caso de este sistema nos fuimos ya de lleno a la parte de gobernanza del agua, porque acá se crea la primera comisión de cuenca del Uruguay a raíz de ese referéndum, y también tuvimos que empezar a analizar los procesos de cambio del funcionamiento de esas redes y a incorporar otros lentes de análisis como son los ciclos adaptativos o la panarquía, ¿no? Fundamental cuando uno tiene que comprender y diseñar transformaciones, ¿no? Y sobre todo esta teoría es muy importante porque justamente nos indica que hay momentos para que se preparan los cambios y hay otros momentos que uno se generan ventanas de oportunidad de cambio. Muchas veces esas ventanas de oportunidad son crisis, o a veces hay que crear la ventana, ¿no? Obviamente estos son grandes titulares, si alguien está interesado lo podemos hablar. Pero acá quiero terminar con esto que me parece muy interesante. Aquí están viendo a Elinor Ostrom, la primera mujer premio Nobel de Economía, ¿no? Y esta señora en el año 2009 saca un artículo en Science muy impresionante, que ella dice, bueno, si tenemos que estudiar sostenibilidad en un sistema socioecológico, ¿qué sistemas vamos a estudiar? ¿Cuál es el recorte de la realidad? Y ella propone un recorte.
Tenemos que estudiar, bueno, cuál es el recurso que estamos gestionando, pero cuál es el sistema que lo provee, cuáles son los usuarios, cuál es el sistema de gobernanza. Este es un artículo muy citado, pero no solo define los límites del sistema y qué subsistemas incluye, sino que también nos dice qué atributos tiene. Y acá es interesante y volvemos a lo que hablamos hace un rato con el zooplancton. En los diálogos con la gente de ciencia social y ciencia política, es exactamente en los mismos términos. Cuando ellos ven estos 8 atributos, dicen, pero acá falta mucho. Sí, faltan un montón, pero yo estoy interesado en la sostenibilidad del sistema en su conjunto, ¿no? Cuando, pasamos a una perspectiva sistémica, tiene ciertos esfuerzos de síntesis, tenemos que saber hacer. Lo que les quiero comentar es que en esa evolución que vemos de los papers, del disparador que utilicé, que esa es una revista que todos los artículos están libres, los PDF, al primero que les comenté que me mandó Alicia Hoy, en el 2010 veo este artículo y en la base de datos que estaba usando de Uruguay no podía bajar el PDF, ¿no? Entonces aparecía el correo electrónico, ¿no? Y yo dije, le voy a escribir, pero no me va a contestar nunca, ¿no? Le escribí que me gustaría recibir el PDF, no sé qué, y esta mujer, a la cual no conocía, me respondió a los 2 minutos, ¿no? Me mandó seguir el PDF y me dice, pero explícame qué estás investigando. Entonces le conté que estaba trabajando en Laguna Blanca, que quería hacer un análisis de ese tipo, y lo que me resultó más sorprendente es que me volvió a contestar a los 5 minutos y me mandó un artículo que ella todavía no había sometido, me mandó su Word y un archivo en PowerPoint con todo su gráfico y me dijo, esto te va a servir para lo que estás trabajando. Digo, la generosidad de alguna gente. Y bueno, y ahora estamos trabajando ya a escalas nacionales, pero este lo traje no para detallarlo, sino para entender que ahora tenemos una capacidad de análisis. Esto está basado en todo este marco de lo que llamamos las cuencas virtuales o paisajes artificiales, que además de combinar una cantidad de información de lo que ocurre en una cuenca de drenaje, tenemos la capacidad de incorporar la conectividad y incorporar las actividades y los usos y las distancias y la conectividad a los puntos de nuestras estaciones de monitoreo. O sea, tenemos una capacidad de predicción que es enorme. Esto si está interesado también lo. Bueno, en toda esta historia, y ya termino, en todo este largo recorrido, lo que es claro es que, y esto ha salido en las charlas de aquí, es que muchas veces pensamos en los diseños de los programas de monitoreo exclusivamente pensando en nuestras preguntas y no en los procesos de análisis y toma de decisión que tenemos que asistir. Y hay que hacer las dos cosas. Lo otro es que, siempre nos asombran los cambios y la variabilidad temporal de los sistemas naturales que estudiamos, sean fluviales o sistemas lénticos, pero los cambios en los sistemas de gobernanza son igual de vertiginosos. Lo otro es que si ustedes miran el campo de los sistemas, la evolución del marco de los sistemas sociológicos y el pensamiento resiliente es vertiginoso, es muy difícil de seguirlo. Y lo interesante también es que en ese proceso uno comienza a comprender, cuáles son los pilares que en definitiva permiten la construcción interdisciplinaria. Y también en el diseño de las transiciones es muy interesante todos los procesos de aprendizaje individuales y colectivos. Algo que nosotros aprendimos en Laguna del Sauce fue que, miren el ejemplo que les voy a traer. En el 2011, esta comisión de cuenca comienza a funcionar en el 2010. En el 2011 elabora su plan de acción. Eso significaba que todos los ministerios, ambiente, ganadería, tenían que firmar ese plan de acción. Tuvimos del 2011 hasta el 2015, en esa época la comisión de cuenca se reunía todos los meses y el primer punto era, firmó, tuvimos 4 años así. Pero en el 2015, en el otoño, vino una crisis y en 2 días se firmó ese plan de acción. Entonces ahí, en un aprendizaje grabado a fuego, y es, no importa, no sabemos en qué momento se va a aplicar, pero cuando vienen las crisis hay que estar preparados. Y estábamos preparados porque teníamos el plan hecho de hace mucho tiempo. Lo otro es que tenemos que mirar hacia adentro, y esto lo hablamos en la
conferencias anteriores, gran problema está, nosotros somos el padre de esa criatura, ¿no? Todos los técnicos están involucrados, desde las ingenierías hasta nosotros, salen de la universidad, ¿no? Y eso requiere un cambio importante. Y aquí me vino a la cabeza hoy mientras lo estaba escribiendo una frase que me dijo un profesor muy veterano en Wageningen. Dijo: es más fácil mudar un cementerio que transformar la universidad. Y realmente es así, ¿no? El rector que me dijo comenzá a hacer la tesis ya, me acuerdo que entrando a la facultad me dijo: mira, las dos organizaciones más conservadoras del Uruguay es la Asociación Rural y la Universidad de la República. Yo me acuerdo que me calenté, pero debo decir que él tenía toda la razón. Y lo otro, y es el mensaje fundamental, es que también tenemos en esta cuestión de la discordancia de escala, en esa interacción con el ámbito de la gestión, también darnos cuenta que nosotros tenemos grandes limitaciones y tenemos que tener más humildad en esa interacción. Y termino con esto. Esta frase me gusta mucho desde un instituto transdisciplinario de los más antiguos que está en Suiza, que dice: el mundo tiene problemas, las universidades y departamentos. Y un colega ingeniero, Rafael Terra, dice: y el Estado tiene ministerio. Y eso es lo que tenemos que entender, también comprender que el diseño del Estado repite la estructura de la universidad y sus corporaciones. Bueno, ahí me pueden encontrar en ese correo. Hay espacio para preguntas, para comentarios. Vamos a romper el hielo. Porque todos tenemos muchas preguntas, pero no sabemos por dónde empezar, porque a lo largo de la descripción de tu trayectoria nos hiciste recordar muchas cosas. Inclusive aprender, yo no sabía que en Uruguay hacían los gráficos a mano, con tinta, no, me recordé eso, cómo hacíamos los gráficos. Pero yo te quería llevar un poco hacia esta parte final, con el tema de restauración, y específicamente de lagos, de lagunas, y esta cuestión que nos pasa, que cada vez tenemos menos lagunas de aguas claras, digamos, y si uno quisiera emprender procesos de restauración en otros países que intentaron algunas cosas, se vieron complicadas, digamos, por todo esto que decías, que la turbidez entra a dominar. Y acá en Provincia de Buenos Aires hay muchos ambientes que ya la turbidez orgánica, o sea, cianobacterias u otras, se han instalado, digamos. Y eso no lo puedo revertir poniendo plantas nuevamente. ¿Han visto estrategias o más allá de disminuir las cargas que sirvan para estos procesos de restauración? Bueno, una buena pregunta. Primero que la experiencia que yo tengo está vinculado a cuerpos de agua que se destinan al suministro potable, o en el caso de Laguna del Diario, a la recreación. Eso para entender el contexto. Lo segundo es que, excepto Laguna del Diario, el resto de los sistemas todavía no se ha logrado ni siquiera revertir el aporte de la carga externa. Eso significa que estamos gestionando las consecuencias del proceso, ¿no? Entonces, eso me parece que ahí tenemos que hacer un esfuerzo muy claro en nuestra comunicación, justamente separar claramente las causas y las consecuencias y ser muy conscientes que las consecuencias, las causas requieren un esfuerzo que muchas veces no se implementan, ¿no? Y tanto del ámbito público como del privado, ¿no? Porque incluso en el ámbito público lo que normalmente lo más al alcance como la infraestructura de saneamiento, muchas veces el propio Estado no satisface ese tema, ¿no? Lo cual plantea
una interacción muy embromada, porque le pide al público, al privado, en términos de interacción, sobre todo de aportes difusos, un esfuerzo cuando el propio Estado no cumple sus obligaciones. Después, mira, la otra lección que aprendí en todo este proceso, la aprendí de Moss, que él en la restauración de los sistemas que trabajaban en el entorno de Liverpool, ellos destinaban una parte del proceso a ¿a qué sistema queremos llegar? ¿No? Porque muchas veces uno no puede volver atrás, ¿no? Sino que de alguna manera define un ecosistema que entiende que va a tener una serie de prestaciones. Y eso me parece que es un paso ineludible, ¿no? Y el otro día lo vimos en la charla con el control de las plantas, ¿no? Estábamos analizando el control biológico y hubo una intervención de alguien de aquí que trabaja en resistencia y dijo, pero esa laguna, la función principal que tiene es la regulación hídrica. Y eso a mí me hizo traer también que un punto crítico es este que hablábamos hace un minuto en relación a lecciones de Brian Moss, que primero hay que entender el mapa de motivaciones y objetivos y ahí tratar de establecer acuerdos, porque muchas veces los usuarios pueden tener una perspectiva muy diferente de lo que nosotros tenemos en la cabeza. Yo creo que ahí a veces nosotros pecamos de que tenemos los procesos de cambio en la cabeza y necesariamente queremos volver a un proceso de restauración en sentido estricto y a veces no es viable, ¿no? Porque no tenemos los recursos, pero también lo que podemos hacer es que capaz que nos da la cabeza del resto. Gracias, Néstor. Felicitaciones por el recorrido histórico. Quería ir hacia lo socioambiental, sí, porque creo que a todos nos preocupa la respuesta de los gestores en relación a los planteos que entendemos que hay que hacer, pero el canal que puede llegar es desde lo social, posiblemente más que desde lo técnico muchas veces. Pero ¿de qué manera se plantea o cuál ha sido tu experiencia de éxito en ese planteo desde lo social hacia lo administrativo? Bueno, en el caso de Laguna del Sauce, para mí hubo un proceso muy interesante que tú seguramente lo recordás, que hubo grandes discusiones entre los cuadros técnicos y académicos, técnicos del ámbito público me refiero, en si las herramientas de control de erosión eran suficientes para el control del aporte externo a nutrientes, ¿no? En Uruguay tenemos los planes de uso y manejo de suelo que básicamente se concentran en evitar la erosión, lo cual es el primer paso y está muy bien. Pero en ese momento se comienza a generar evidencia de que gran parte del aporte de nutrientes viene de forma disuelta y eso genera discrepancias muy grandes, sobre todo entre la corporación agronómica y los que veníamos más del área de ciencia natural. Y ahí para mí hay una lección muy importante, es que cuando uno está en una comisión de cuencas con el resto de los actores y de los actores sociales, esas discusiones producen un gran desconcierto. Primero porque técnicamente se pierden muchos detalles, pero lo segundo es que reciben mensajes totalmente distintos, ¿no? Y eso es algo que hay que prestarle mucha atención. Y volviendo también a un plano autocrítico, ¿no? Yo lo decía en una pregunta en otra plenaria, que esa diferencia hay que zanjarla dentro de la academia, ¿no? Hay que pegarse acá adentro y no en esos espacios multiactorales, y no es por estar escondiendo, digamos, encubriendo una situación, sino que hace muy mal a la dinámica. Y después, lo que sí es claro es que algo que, viste, al empezar a comparar las comisiones de cuenca, sobre todo esta con la de Laguna Cisne y la cuenca del río Santa Lucía, y eso fundamentalmente la gente que trabaja, que viene del campo de la psicología y de la psicología social, lo que te das cuenta es que cada comisión de cuenca es una singularidad.
Es decir, ese ensamble de actores tiene capacidad y limitaciones y son únicas, ¿viste? Entonces, con esto lo que te quiero indicar es que si tú tomás el trabajo y le haces un recorrido por la Comisión de Cuenca en su funcionamiento, te vas a dar cuenta que son muy diferentes. Y a veces tienen explicaciones muy sencillas, y te lo digo porque tú estás en el ministerio. Una explicación es que la del Sauce haya estado Luis Rolón y Mariana Nina al frente y en el resto otros equipos. Solo ese factor que cambia totalmente la dinámica. Ahora, yendo al núcleo, a la parte central de tu pregunta, yo te diría que si mirás la evolución del Uruguay, lo que lograste es construir esos espacios, digamos, multiactoral y multinivel. Muchos de ellos tienen capacidad de generar acuerdos y generar propuestas, pero la fragmentación en términos de implementación no se movió la boca. Y ahí, para mí, la hipótesis es que se asumió que simplemente vos articulando las capacidades públicas también resolvían los problemas de financiamiento. Y eso no es verdad, porque ninguna de esas instituciones tiene incluido nada de lo que se necesita en términos de gestión de un cuerpo de agua, de una cuenca. Bueno, muchas gracias, Néstor, por tu charla, muy interesante toda la trayectoria y ir viendo las distintas etapas, ¿no? No, me quedó algo que capaz que me perdí, o por ahí, no sé si lo dijiste, pero me interesa saber, después de esa experiencia que tuvieron con ese hombre rico que compró la máquina y que pudieron sacar todas esas plantas, bueno, que se les entubió todo, si después se recuperó esa laguna y si además hubo, medio que lo dijiste, que hubo como un aprendizaje de que eso podía pasar, pero si realmente se pudo recuperar. Esa es una pregunta. Y la otra que tenía, que es más o menos relacionada, es si en todas estas experiencias que has tenido de restauración y demás, que trabajas también con distintos organismos, también públicos, privados, si también han mezclado distintas técnicas de restauración, como por ejemplo, no sé, inmovilizar el fósforo por distintos sistemas y demás. Bien, en el caso de Laguna del Diario, bueno, ese manejo de la vegetación sigue hasta el día de hoy, ¿no? Esto es como mantener un jardín. Y es muy costoso, para que tengan una idea, la Intendencia gasta en el entorno de $120.000 a $150.000 por temporada de cosecha. Pero eso, digamos, el mensaje sí fue muy claro y es hasta que no se resuelvan los aportes externos, esto lo tenés que hacer de por vida, ¿no? Y eso también es importante de ser muy claro con los mensajes y no generar ilusiones. Nosotros en términos de restauración básicamente nos movimos en dos grandes campos. Uno es los controles de la vegetación, pero solo probamos las cosechas mecánicas, todo el paquete de herramientas químicas, por el tipo de sistema que nosotros no lo podemos aplicar. Y después lo que sí hicimos fue experimentos a nivel de biomanipulación, tanto a nivel de sus sistemas como a nivel de mesocoma. Y bueno, la introducción de piscívoros, probamos sobre todo con opias, tiene efectos muy fuertes, ¿no? Y una combinación de, por ejemplo, de opias o los dentudos o los glosarcus genera efectos en cascada. Y es la única forma. La atención también que aprendimos de Laguna del Diario es no te pongas a remover directamente esterodon u otras especies de los pequeños omnívoros, plantívoros, vivíparos, porque no tiene ningún efecto. Ahí hay que reconstruir el resto de la trama. Gracias, Néstor, por la charla. Te quería preguntar, y volviendo un poquito a la pregunta a lo anterior, ¿crees que entonces los comités de cuenca son los espacios de gobernanza y que en realidad el problema es el
la cual, digamos, si hay simetría o no hay simetría. Porque me pasó la otra vez en Dos Espacios, ¿no? Había escuchado respecto de la Laguna Merín, el comité, bueno, y desde la academia y la sociedad era un desastre, que un espacio de navegación y entidad portuaria y era el ejemplo máximo. Entonces, claro, ahí estamos. ¿Quién gana? O sea, ¿quiénes son los beneficiarios y quién gana? Depende de quién lo mire, está excelente. Bueno, Las comisiones de cuenca en la jerga de la gobernanza se denominan estructuras puente, ¿no? O sea, el primer intento de superar las fragmentaciones es esa red de actores públicos y privados sentados en una mesa. Eso parece a veces muy fácil de decirlo, pero a veces es extremadamente difícil. Lo segundo es que esas redes tienen una simetría de poder y de información tremenda. Entonces, si esos espacios no tienen capacidades de facilitación, de análisis, de resolución de conflictos, sea porque naturalmente en la red hay gente que tiene esas capacidades o porque se instala digamos, como está sucediendo ahora en esta administración, de que bueno, hay gente que cumple un rol de facilitador, ¿no? Que vienen del campo de la antropología o las psicologías sociales, es muy difícil avanzar. Lo otro es que muchos modelos de gobernanza, sobre todo los que están acá en América del Sur, estoy pensando en Brasil, Argentina, Uruguay, son modelos no vinculantes, ¿verdad? Eso significa que funcionan sobre el control social, pero el tema es que el control social tiene que funcionar. Esto lo digo porque muchas veces se plantea una falsa ilusión y lo transformamos esto a vinculante y ya queda resuelto. Vinculante muchas veces te lleva a una burocratización impresionante y te lleva a una cooptación por los grupos de mayor poder enorme. La evidencia demuestra que los no vinculantes funcionan, pero si tienen control social. Por ejemplo, en ese caso de Laguna del Sauce, después de muchos intentos, primero de la Intendencia y después de nivel nacional con la plataforma de comunicación, que es simplemente decir la agenda, que se resolvió, fíjate que en 15 años no lo pudimos resolver. Bueno, ahí tomamos la decisión, el resto de los actores construimos nuestra plataforma, y ahí están todas las actas, está la agenda, etcétera, y tenés buscadores. Hoy día vos entras a la página del Ministerio y si querés saber sobre un tema tenés que analizar PDF por PDF de cada sesión separada. Entonces, el mensaje es que el control social hay que construir. Y si eso no es fuerte, el sistema no anda. Muchísimas gracias, Néstor.